¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Sin duda, el hecho que estremeció al país en las últimas horas fue la noticia de ese asesinato o el crimen de dos suboficiales de las Fuerzas Armadas, dos sargentos. Fueron asesinados en Zavalla, una localidad próxima con la frontera chilena, en circunstancias en las que conducían un vehículo que había sido incautado a presuntos contrabandistas. Decimos presuntos por una obligación ética, pero todos los indicios apuntan a señalar que se trataba de contrabandistas que fueron los autores del intento de internar vehículos ilegales al país y que posiblemente fueron los autores del crimen de esos dos suboficiales. Mucho se ha dicho sobre el tema en las últimas horas con pronunciamientos de distintos sectores. Destacamos los más importantes en la siguiente nota. Quiero pedir justicia, por favor, a las autoridades, a los fiscales, a los policías, a las Fuerzas Armadas. Justicia era el pedido para los dos militares que perdieron la vida en el municipio de Zavalla, en el departamento de Oruro. Yo éramos una pareja joven, teníamos sueños, teníamos metas. Y es que todo empezó el pasado domingo, cuando los sargentos Vladimir Siñán Ticone y Fidel Chávez, miembros de la unidad de control aduanero, se encontraban realizando su trabajo en la localidad de Cabana. Ellos incautaron 5 vehículos que no contaban con papeles de registro. Sin embargo, fue grande la sorpresa cuando fueron emboscados por supuestos chuteros, quienes probablemente eran los dueños de los vehículos indocumentados. Estos dispararon en la humanidad de los dos militares, dejándolos sin vida. Gente que estaba llevando o trasladando estos vehículos indocumentados, más conocidos como chutos, han sido quienes han interceptado a estos dos militares que trasladaban una de las unidades que fue incautada hasta la unidad militar de Huachacá, esta Tundra de color beige, marca Toyota, en cuyo interior se encontraría gente armada que fueron los que dispararon a nuestros hermanos militares. En el lugar se apersonaron efectivos policiales para realizar las pesquisas correspondientes y el levantamiento de los cadáveres por parte de la División Homicidios. De la Policía de Oruro, conjuntamente otras unidades especializadas como la FELCC, la FELCN, DINAFRON, DIPROVE, se han constituido al lugar, se han desplazado con todo su equipo para realizar, en el caso de la FELCC, el trabajo investigativo, hacer el levantamiento legal de los cadáveres. Sin embargo, el sangriento hecho estaría todavía en etapa de investigación. Se va a determinar a través del examen médico forense, los resultados de la autopsia van a determinar qué tipo de calibre, la data y la causa de la muerte. Por su parte, en las últimas horas, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Coronel Nelson Mejía, informó que 3 personas fueron arrestadas con fines investigativos. Así también el presidente Evo Morales anunció que a través de un proyecto de ley se otorgará un fuero especial a efectivos militares y policiales, donde podrán portar y hacer uso de armas de fuego y municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo en los operativos de lucha contra el contrabando. Destacamos la última parte de esa información. El presidente del Estado convocó a una conferencia de prensa esta mañana en la que anunció, como bien se decía, el envío de un proyecto de ley a la Asamblea Plurinacional. Un proyecto de ley que contempla 3 medidas importantes. La primera, autoriza a las Fuerzas Armadas el arresto y la aprehensión de presuntos contrabandistas, un hecho que hasta el presente no podía tener curso debido al ordenamiento legal. Punto número 2, establece la posibilidad de la destrucción de mercadería que fuera incautada al narcotráfico. Y tercer punto, autoriza el uso de la fuerza, armas de reglamento en situaciones de defensa y para responder proporcionalmente a la fuerza que fuera usada contra efectivos de las Fuerzas Armadas. 3 medidas como parte de ese proyecto de ley que, sin embargo, ha recibido algunos cuestionamientos de la oposición. La oposición dice, por ejemplo, que la Constitución Política del Estado solo autoriza a la policía el arresto de personas y a la Fiscalía la aprehensión de personas. El debate está abierto, pero el presidente confirmó el envío de ese proyecto de ley. Por lo tanto, una de sus frases se convirtió en la frase del día a propósito de este panorama y de la decisión de enviar ese proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
inmediatamente instruye que vayan a investigar, que se movilicen, ojalá podamos detener, tienen que detenerlo, o sea, la policía y las Fuerzas Armadas, a quienes acribillaron. Esto ya no es un disparo, sino es como un rematarlo, esos. Ya es imperdonable. Ese asesinato, ese crimen de 2 suboficiales de las Fuerzas Armadas es imperdonable. La frase de esta jornada del presidente del Estado. Así hemos comenzado hora 23 destacando el hecho más sobresaliente de las últimas horas. Pero desde luego tenemos mucho más para los siguientes minutos de nuestro programa. Doy las buenas noches y la bienvenida a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Iniciamos la semana y esta noche también hablamos de la última noticia o afirmación que dio a conocer la policía boliviana respecto a las 2 explosiones registradas en el departamento de Oruro el pasado 10 y 13 de febrero. Bueno, la afirmación corresponde a que el perfil psicológico del o de los autores de estas explosiones, de estos hechos, corresponde a un perfil psicópata. Seguramente usted analizó esta afirmación y esta noche también lo haremos en Hora 23 desde un punto de vista psicológico. Así que estén muy atentos porque es uno de los temas que abordamos durante el programa de hoy. También damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Piti, buenas noches. Buenas noches, Paola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su sector de redes sociales de Hora 23. Desde ya le hago la invitación para que ustedes puedan participar de la siguiente publicación que la encuentran en nuestra página de Facebook, Hora 23. Bolivia lista para los alegatos. El presidente Morales confirmó que el lunes 19 y martes 20 de marzo acompañará los alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, diferentes actividades a la cabeza del presidente Evo Morales se llevaron a cabo en los últimos días, rumbo a lo que serán los alegatos orales en La Haya. El año 2013, todos los bolivianos presenciábamos muy atentos estas imágenes. Sino que solamente pide que se cumpla la obligación de Chile de negociar el acceso con soberanía al Océano Pacífico. El pedido, una salida soberana para Bolivia al Océano Pacífico, demanda que fue aceptada por el Tribunal de La Haya para que se inicie el juicio. Luego de algunos años, tras varios preparativos jurídicos legales, a lo que refiere derecho internacional, se anunció para este 19 de marzo la apertura de los alegatos orales, que se tiene previsto será hasta el 28 del mismo mes. La comitiva que se trasladará a la Corte Internacional de Justicia contará con ex autoridades nacionales como departamentales. Invitar a nuestros expresidentes de Bolivia, algunos ex cancilleres, algunos hermanos de movimientos sociales, para que pueda conformar esa delegación. Vamos como gobernadores, no todos, somos 2, Santa Cruz, Chuquisaca. Número de personas, de asientos en la sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia lo determina la Corte. Y han cedido 30 espacios para Chile y 30 espacios para Bolivia. Esta sería la primera demanda internacional en la historia que se hace en contra de Chile, que permitirá la negociación entre ambos países. Estamos en la fase de obligar a Chile que se ponga a negociar. Nunca lo habíamos puesto en un banquillo de un juzgado internacional a Chile. Nunca pudimos. Lo intentamos en 1919 en la Liga de las Naciones y no llegamos hasta donde hemos estado. 100 años después estamos logrando lo que no se pudo 100 años atrás. Los preparativos empezaban. El entusiasmo en autoridades y población se las podía ver. Y es que no es para menos, estamos cerca de los alegatos orales, la principal actividad del banderazo. ¡Más para Bolivia! ¡Más para Bolivia! Ya a lo largo de lo que va a ser el banderazo, va a estar dada por las Fuerzas Armadas, la policía, más de 17,000 hombres en las Fuerzas Armadas. Hoy están participando los hermanos de los distritos, no participando con la bandera, y eso es estamos mostrando el sentimiento. Que nuestro glorioso ejército se encuentra cohesionado para participar activamente en el sueño de todos los bolivianos patriotas. Así llegaba la gente, vea, uno a uno, con banderas en las manos que representaban a sus departamentos. Sucre, Chuquisaca.
estamos haciendo donde nos corresponde, con los municipios y como Chuquisaca. Observando el trabajo que están realizando, bastante esmerado, por cierto. Ellos no quieren que se tenga ningún detalle en el momento del extendido de la bandera. Mar para Bolivia era el grito que se podía escuchar al unísono el pasado sábado, donde se observaba la población unida. ¡Mar para Bolivia! Estamos todos presentes, Bolivia está presente. Motivo histórico, pero más que todo de reivindicación. Nosotros pedimos nosotros pedimos que nos devuelvan los chilenos, que sean buena gente, que sean los chilenos, que nos devuelvan nuestra mar. Que se vea el mundo que cada boliviano tiene sentimientos de querer volver al mar. Yo voy a ser el primer boliviano que va a nadar en ese mar. Llegaban autoridades de todo lugar a lo largo y ancho del camino, donde se extendió la bandera de la reivindicación marítima, que comprendía desde La Pacheta, que es la entrada de la ciudad del Alto, hasta el casco del Minero en el departamento de Oruro. Recordando nuestro tiempo de campo, de Orinoca, muy contento, gracias a la familia por compartir desayuno tan originario, milenario. Desde las 5 de la mañana hice seguimiento, impresionante el movimiento de la población, impresionante el amanecer, muy contento, muy sorprendido. Muchas gracias a todo el pueblo de Bolivia. Gracias fue la palabra que usó el primer mandatario para referirse a toda la población boliviana por haber participado en dicha actividad, que hace referencia a una reivindicación justa. Agradecer a todo el pueblo boliviano. Ustedes han visto algunos llantos, emoción, ¿no? Esa fortaleza que tiene mucha esperanza. Es en resumen. Hay mucho futuro, ¿no? Repito nuevamente, estamos con la verdad, no estamos forzando algo. Pero para estrechar lazos más amigables, el presidente Morales asistió a la posesión del nuevo mandatario de Chile. En el lugar ofreció tener mejores relaciones en el vecino país. Te ayudo, Carlos. Vengo a extenderles y ofrecerles la mano de la fraternidad. Pongamos todo nuestro esfuerzo. No es imposible. Podemos vencer nuestras diferencias. Escribamos juntos, con coraje y valentía, la página más significativa de la historia común de Bolivia y Chile. El tema que va a generar todavía mucha información en los siguientes días, porque recordamos, como se apuntaba en la nota, que el 19 de este mes, estamos a muy pocos días, se iniciará la fase de alegatos en el juicio internacional de La Haya. Para conocer las perspectivas de este tema y lo que se puede esperar en el futuro, hemos invitado a Bolivisión y ahora 23 a la diputada del MAS, Valeria Silva, que además es presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara Baja. Diputada, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Posiblemente la presidenta de comisión más joven de la Cámara de Diputados, me imagino. Ahora que usted lo dice, creo que sí, efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo en la comisión? Este año he asumido la presidencia de la comisión y será durante toda la gestión. Seguro, la legislatura presente. Hablemos de los temas anunciados que ha dejado en la perspectiva del MAS el banderazo. La oposición dice que ha sido un acto meramente simbólico y casi insulso. El gobierno señala que ha sido una muestra de reafirmación patriótica sobre nuestra demanda marítima. ¿Cuál es la perspectiva con la que ha visto ese tema? Bueno, en primer lugar, creo que ha sido una jornada muy emocionante. No ha habido un solo medio de comunicación y en esto quiero felicitarlos y decirles a ustedes, a tus colegas, que me siento muy orgullosa del compromiso por parte de los medios de comunicación. No ha habido uno solo que le busque el lado negativo como han intentado hacer algunos políticos a la jornada del sábado. Una jornada que ha mostrado mucha unidad. Una jornada que ha mostrado además mucha participación. Esto es fundamental. 150,000 personas aproximadamente han participado de esto que, como decía el gringo González en sus palabras, ha roto un récord muy importante, más allá de la longitud de la bandera. Ha roto un récord en términos de unidad. Yo creo que ni siquiera en el Mundial del 94, bueno, yo era muy chiquita, pero yo creo, según lo que se ha ido viendo en lo documentado por los medios de comunicación, ni siquiera en el Mundial del 94 se ha visto tanto patriotismo y sobre todo de gente
que ha sido históricamente la desfavorecida, ¿no? Las imágenes que han registrado ustedes son de gente que se ha acercado desde las comunidades, muy fuertemente desde el altiplano, pero gente del oriente del país, gente del Chaco, gente de Cobija, de Pando, que ha llegado a ser parte de esta, que ya se ha vuelto en estos días, en estos últimos meses, una de las causas, creo, más sensibles y más importantes de nuestra historia. De la cantidad que se estima de personas que asistieron al banderazo o al tendido de la bandera más larga del mundo, ¿qué porcentaje habrá sido de auténtica participación y qué porcentaje de personal que fue de alguna manera inducido por algunas entidades del Estado a participar? Han habido, sí, ciertas directrices, por ejemplo, en el ejército para que participen, en este caso, nuestros uniformados. No las veo yo con pesimismo. De hecho, creo que incluso aquellas personas que dudaron de participar inicialmente del banderazo salieron con el pecho muy inflado, salieron muy orgullosos de la tricolor. En las redes sociales, todos en nuestras páginas de inicio, en Facebook, en Twitter, hemos encontrado selfies de todo el mundo contento y orgulloso de haber participado de esto. Obviamente tiene connotaciones especiales porque requiere esfuerzo, requiere cierta preparación, por ejemplo, para las condiciones climáticas, qué sé yo, levantarse temprano, ir abrigado, etcétera, etcétera. Pero en general se ha vivido mucha alegría, se ha vivido mucha identidad boliviana, que es lo que a lo largo de nuestra historia republicana nos ha ido faltando, ¿no? Por eso yo me atrevo a hacer esta comparación. Incluso creo que el banderazo ha superado a todo el acontecimiento del Mundial del 94, porque ha estado vinculada a la gente más desfavorecida, como decía inicialmente, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Aunque se dice, a propósito de la comparación que usted menciona, que por ejemplo en otras regiones del país, el oriente, el sur, y era obvio, no hubo una repercusión porque el hecho estuvo concentrado obviamente en la carretera y no generó esa participación nacional que quizás se hubiera buscado en un evento de esta magnitud. Días previos al banderazo, precisamente el 8 de marzo, yo he estado invitada por la Gobernación Regional del Chaco, particularmente de Yacuiba, a conversar con mujeres en torno a los derechos y demás. En esta mi visita, lo que me ha sorprendido es que lo más importante para la gente chaqueña, la frontera con Argentina, muy lejos de lo que vendría a ser la frontera con Chile, de la vinculación con el mar, tenía una emoción impresionante con el banderazo. Se estaban organizando madres de familia, se estaban organizando estudiantes de colegio, se estaban organizando un sinfín de colectivos ciudadanos. Voluntariamente. Algunos afines al MAS, otros no, de manera voluntaria para ser parte de este momento de la historia. ¿Por qué? Porque la causa marítima es la causa de todos. La causa marítima no es solo la causa de nosotros, los del movimiento al socialismo. La causa marítima es una causa que ha recorrido nuestra historia, que de alguna manera ha venido tatuada en las mentes, los corazones y los cuerpos de los bolivianos. No ha habido quien pase la escuela sin que lo sensibilicen en torno a esto. Y creo que este momento es crucial porque es la primera vez en la historia de nuestro país en la que los bolivianos vemos que existe una esperanza de sanar esa idea. Siempre nos habíamos reunido los 23 de marzo de todos los años para hacer actos cívicos, para de alguna manera recordar lo que había sucedido en esa guerra injusta impuesta por intereses ajenos incluso a la política continental, diría yo. Pero este va a ser el primer 23 de marzo y por eso creo la emoción para con el banderazo por parte de la gente, en el que pasemos con una esperanza muy, pero muy seria de sanar esta herida. Por primera vez nuestro país, a la cabeza del presidente Evo, ha decidido asumir este reto con la mayor responsabilidad que se puede y llevarlo ante el mayor tribunal de nuestro planeta.
Hablaremos enseguida justamente de ese acontecimiento. Ya tocamos el tema del día sábado y del significado desde las distintas versiones o visiones con que se planteó. Poco después de ese acto, el presidente del Estado fue a Santiago de Chile a la posesión del nuevo presidente de ese país y allí lanzó un mensaje más conciliador. Se dice que el presidente tiene una doble conducta. Es más duro con Chile cuando está en el país y es más suave y conciliador cuando está en el exterior y específicamente en Chile. El presidente Evo es un hombre que dice las cosas por su nombre, ¿no? El presidente Evo nunca va a buscar maquillar, digamos, sus apreciaciones en busca de un bien secundario. Creo que esa es una de las cosas que más reconoce la gente en general del presidente, su autenticidad. Pero evidentemente, como no solo el primer hombre del país, sino en este momento como un representante de la diplomacia de los pueblos, creo que ha tomado la mejor decisión y me encanta el perfil que ha asumido en su última visita a Santiago, particularmente a La Moneda, porque le ha demostrado al mundo que en primer lugar, al mundo y a Chile, por supuesto, que en primer lugar somos un país y un pueblo que está dispuesto a tender la mano, lo dijo de manera literal. Y además planteó disculpas por algunas expresiones que manifestó especialmente vía Twitter hacia Chile respecto al tema marítimo. Pero le decía por qué esa doble conducta, conciliador afuera, agresivo internamente. El presidente Evo siempre ha sido conciliador con el tema chileno. Incluso él decía en la prensa hace algunos días que hubieron momentos bastante interesantes de acercamiento bilateral con Bachelet en su anterior presidencia, con Lagos en algún momento. Hubieron acercamientos bien interesantes en los que el presidente se mostró conciliador. Pero evidentemente, mostrarse conciliador ante promesas incumplidas parece que no es suficiente. Y creo yo que sin la decisión categórica, determinada por parte del presidente Evo de llevar el tema marítimo ante la Corte de la Haya, no estaríamos ante la situación en la que estamos, con este sentimiento de que por primera vez los bolivianos sentimos que se puede resolver la injusticia de nuestro enclaustramiento. En todo caso, comparto la opinión de quienes creen que este es un momento, el presidente Evo también lo dijo, un momento en el que tenemos que tejer relaciones intensas, amistosas y de hermandad, como se relacionan nuestras sociedades. La sociedad chilena se relaciona muy bien con la sociedad boliviana, sobre todo el norte chileno. Hay una relación muy íntima, muy cercana. Todo lo que es el folclore boliviano, por ejemplo, que surge en el Gran Poder o en Oruro, se vuelve tendencia en el norte de Chile. Todo lo que es en general producción cultural en La Paz, que creo yo es la ciudad más importante de el Pacífico Sur, se vuelve influencia para Chile. Y asimismo, allá en el norte chileno tenemos una comunidad de bolivianos bastante amplia que trabaja y que día a día demuestra que el boliviano es una buena persona. Ahora el presidente volvió al país, esta mañana dio una conferencia de prensa y uno de los periodistas le planteaba esta mañana la siguiente pregunta: ¿cuál es la estrategia boliviana en la fase post-La Haya? Y el presidente le respondió que parecía un agente chileno con ese tipo de preguntas. Le formula a usted la misma pregunta: ¿cuál es la estrategia boliviana post-Haya, sin el ánimo de que me catalogue de agente chileno? Hay que ser pacientes. ¿Con el presidente? No, hay que ser pacientes con el proceso ante La Haya. Los alegatos empiezan este 19 de marzo, va a ser una semana intensa que por supuesto va a requerir el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, para tener una cobertura a la altura de la historia. Sabemos que los medios chilenos trabajan con mucha rigurosidad, los bolivianos, nuestros medios bolivianos también tienen que demostrar esto. Termina esta semana de los alegatos orales, hay una última sesión luego de aquella semana y es entonces que la Corte se va a plantear un periodo de análisis, de reflexión para dar posteriormente su veredicto. Calculamos nosotros que el veredicto podría estar llegando a fin de año, lo cual puede variar, más o menos unos meses, pero calculamos que a fin de año vamos a tener un veredicto. No podemos adelantarnos a ese veredicto, pero lo que sí podemos decir es que nuestra demanda ha sido construida
con mucho profesionalismo, con mucha rigurosidad, basada en la historia, con base además en un reclamo legítimo de nuestros pueblos de acceso a los mares, que es una tendencia diplomática en el mundo actualmente, y sobre todo en respeto al derecho internacional público. Bolivia siempre va a ser respetuosa del derecho internacional. Estamos muy confiados porque hemos trabajado a la cabeza del presidente Evo, que es quien ha esculpido cada uno de los detalles de esta demanda, todo este proceso que va a llegar a una de sus fases más importantes y simbólicas la siguiente semana. Creo que cada día que pasa, que nos acercamos a ese momento, las expectativas de los bolivianos y las bolivianas crecen, lo cual es muy lindo. Se nota que la gente siente profundamente el tema marítimo. No es una consigna nomás. La gente siente ese vacío y de alguna manera ese vacío puede ser llenado. Entonces veremos qué es lo que dice la Corte. De momento tenemos la confianza absoluta y de hecho yo creo que ya ha dado una señal el presidente con su visita a Chile. Más allá del veredicto que nosotros creemos que va a ser a favor de la verdad, por un lado, pero no en contra del pueblo chileno, porque eso nunca lo hemos planteado, es importante que empecemos a estrechar lazos con la República de Chile. A propósito de esas estrategias, desde luego la política internacional por norma del órgano ejecutivo corresponde a la Cancillería del Estado, pero las comisiones de política exterior, tanto de diputados como de senadores, seguramente acompañan de alguna manera en la supervisión y en el apoyo a esa visión de la política internacional. En el caso de su comisión, la de política internacional de la Cámara de Diputados, ¿de qué manera ha participado en el diseño de la estrategia que se está llevando a cabo en La Haya, o simplemente ha sido una participación lejana a las decisiones que se han tomado en el Ejecutivo y en la Comisión Especial? Bueno, yo decía anteriormente, este es un proceso que a esta altura requiere nuestra paciencia, pero imagínense lo que era el 2011 cuando el presidente lo planteó. Cuando el presidente planteó esta estrategia de ir a la Corte de La Haya con el tema marítimo, básicamente se estaba en cero. Fue en ese momento en el que se construyó un equipo en el que intervinieron, por un lado, profesionales investigadores, especialistas en la materia, por otro lado, representantes del legislativo, en su momento presidentes de cámaras, presidentes de comisión, ex diplomáticos de nuestro país, ex y actuales cancilleres, demás autoridades. La Asamblea Legislativa ha estado estrechamente vinculada con el proceso. No ha habido un solo momento de estos momentos de inflexión ante la historia marítima, del enclaustramiento marítimo más bien, en los que la Asamblea no haya estado presente. Desde la anterior legislatura, que ha sido la que ha acompañado el inicio del proceso, han estado tanto los presidentes de las cámaras como los presidentes de las comisiones, como hasta ahora seguimos, siendo parte de todo ese equipo. En ese contexto, ¿usted viaja, por ejemplo, a La Haya como presidenta de la Comisión de Política Internacional de Diputados? Me gustaría mucho, pero valoro la decisión y la mirada que tiene el presidente Evo respecto al tema marítimo. El tema marítimo tiene que involucrar a todas y todos los bolivianos. Y yo, como presidenta de Comisión de Política Internacional, me siento absolutamente representada por los presidentes de las cámaras y prefiero que aquel lugar que, por ejemplo, en el pasado ocuparon presidentes de comisión, lo ocupe en este momento Tuto Quiroga, lo ocupe en este momento Rubén Costas, lo ocupe un representante del empresariado privado. ¿Para qué? Para demostrar que el tema marítimo es un tema de todos, es una causa de Estado y, como decía inicialmente, es algo que lo llevamos tatuado en nosotros. Entonces, Valeria Silva, como presidenta de la comisión, estará haciendo el acompañamiento que tenga que hacer desde aquí, atendiendo a los medios que también van a requerir de nuestra presencia, acompañando día a día esta presentación de los alegatos. Y me siento muy feliz y me siento muy orgullosa de que el presidente haya
reunido una delegación plural, una delegación diversa y que creo que nos representa a todas y a todos. Una delegación unida, decía no estoy seguro si Carlos Mesa o Rubén Costas, unida pero en la diversidad, unida en torno al tema marítimo, pero diversa en el enfoque político de temas como el 21F o como la conducción del Estado como tal. Sí, que es absolutamente natural, ¿no? La política cotidiana va a seguir desarrollándose en tanto tengamos la madurez política de llevar un buen debate político, creo que eso es necesario. Sin embargo, la causa marítima es una causa de Estado. Hay principios políticos, ideológicos que obviamente no vamos a negociar, ni quienes estamos en la izquierda ni quienes están en la derecha, pero la patria no se negocia. Conversaremos algunos minutos más con la diputada Silva, pero antes nos vamos a ir a un corte. Luego nos referiremos a lo que se está programando como actividades en el país para la próxima semana, cuando se inicie la fase de alegatos en La Haya. Unos instantes y retornamos. Segundo sector de hora 23 y continuamos la entrevista con Valeria Silva, diputada y presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados. La próxima semana, diputada, ¿de qué manera la Asamblea Legislativa y particularmente diputados va a acompañar las sesiones que se van a iniciar en La Haya? ¿Hay algún programa coordinado con el órgano ejecutivo, con la Cancillería, que se va a ver en la Plaza Murillo? Sí, estamos trabajando en una coordinación muy estrecha con el Ejecutivo en varias instancias, con el Ministerio de Comunicación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios también, para hacer un acompañamiento pormenorizado a todo lo que va a suceder en La Haya la siguiente semana. Se está planificando, por supuesto, instalar transmisiones en vivo de lo que va a ser la presentación de nuestros alegatos. Es muy interesante lo que va a suceder. A quienes todavía tienen, digamos, dudas respecto a en qué consiste básicamente este proceso, yo los invito a que participen. En todo el país se van a hacer proyecciones en plazas, en brigadas parlamentarias, en alcaldías, en gobernaciones, incluso de oposición. Que van a comenzar muy temprano, por la diferencia horaria, se calcula a las 5 de la mañana en Bolivia. A las 5 de la mañana ya estamos con transmisión en vivo. Vamos a también tener algunas ceremonias de tipo espiritual para acompañar, como ya es tradición. Tuvimos el mismo estilo de acompañamiento cuando se presentó la demanda, cuando la Corte se pronunció acerca de la competencia. Están presentes también líderes espirituales, tanto de la Iglesia Católica como líderes espirituales ancestrales, para acompañar que es un momento bien importante. Y además, lo que conversábamos en el corte, ¿no? Vamos a vivir un 23 de marzo totalmente distinto. Coincide la presentación de los alegatos chilenos, en este caso con el 23 de marzo, por lo cual creo yo que más allá de lo que planteen las instituciones para que la gente pueda estar al tanto, es deber de todas y de todos los bolivianos acompañar, ya sea desde su casa, ya sea desde el patriotismo o el civismo que implica ir a desfilar el 23 de marzo, pero hacerse partícipes de esto que es un momento histórico. Lo vamos a contar a nuestros nietos. Esto se va a enseñar durante toda nuestra historia, en las primarias, en las secundarias. Somos testigos de un momento crucial de nuestra historia y la convocatoria es eso, ¿no? A que la gente participe, se sume, haga seguimiento de esto que es un proceso muy interesante. Bolivia empieza con los alegatos el día 19 y 20, presenta Bolivia sus alegatos orales. Es un formato, por supuesto, muy riguroso el que se presenta. Estamos hablando de la corte más importante de nuestro planeta. Posteriormente se descansa un día, que sería el día 21, el día 22 y 23 presenta Chile. Viene un fin de semana en el que se tendrá un descanso, sobre todo para la gente de la corte, y el lunes de la siguiente semana se presentan los alegatos orales finales por parte de ambas partes, que básicamente
van a ser para aclarar algunas cosas o responder preguntas que surjan. De los jueces. Exactamente. En una anterior fase de los alegatos también bolivianos y chilenos se criticó en el país que el canal estatal hubiera transmitido solamente los alegatos de la parte boliviana, no así los chilenos, cuando de acuerdo a las observaciones que se formularon hubiera sido conocer también la otra visión de la historia, no porque sea más importante, sino porque complementa y permite tener una visión más global del tema. ¿Usted conoce si existe la decisión de que en esta ocasión, a partir de la próxima semana, se transmitan tanto los alegatos bolivianos como chilenos o solo serán los bolivianos? Honestamente no tengo conocimiento respecto a qué se ha decidido este año. En todo caso, creo yo que conocer más y ver más siempre es positivo, y en esta ocasión, como Estado, como bolivianos y como bolivianas, debemos estar seguros de que, como decía inicialmente, nuestra demanda ha sido esculpida, ha sido elaborada con toda rigurosidad. De hecho, ya hemos tenido una primera victoria cuando la Corte se ha declarado competente, cuando Chile solicitó que la Corte diga, no, este no es un tema de mi competencia, rechazó la demanda. Hemos tenido ya un primer triunfo, decía el presidente, como que una especie de la mitad ganada. En ese sentido, creo yo que es bueno también hacer seguimiento a lo que vaya a decir Chile, porque es la otra parte y porque siempre es bueno estar informado. Algunos analistas consideran que las versiones oficiales del gobierno, de quienes integran parte de la comisión especial que se ha conformado, son quizás exageradamente optimistas sobre lo que se puede esperar como fallo del Tribunal de La Haya. Recomiendan, en una palabra, moderación hasta que se conozca el pronunciamiento final de la Corte en diciembre de este año o principios del próximo. ¿Usted es moderadamente optimista, absolutamente optimista, o cómo ve la posibilidad del fallo final de la Corte? Yo soy definitivamente absolutamente positiva con esto, optimista. Creo que esto no debe quitar la paciencia que debemos tener, ya decía, por los plazos y por el respeto al derecho, pero ante todo tengo mucha confianza en el proceso que se ha encaminado a la cabeza del presidente Evo. Entre nuestro equipo internacional tenemos a gente que es para el derecho lo que es, no sé, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo para el fútbol. Los abogados internacionalistas más cotizados están atendiendo la causa boliviana. En este caso, nuestro equipo boliviano es un equipo de altísimo nivel. El ministro de Justicia, Héctor Arce, nuestro coagente de la demanda, Sacha Llorenti, el agente mismo de la demanda, expresidente de la entonces Corte Suprema, el doctor Rodríguez Belcé. Hemos trabajado esto con mucho cuidado. Por eso creo yo que es saludable nuestro optimismo y no está basado en la nada, está basado en los resultados que ya hemos visto hasta este momento. ¿Cuál va a ser el seguimiento particular que va a hacer la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados a este proceso? ¿Va a ser un acompañamiento únicamente mediático o habrá algún otro tipo de acción? Ya hemos empezado nosotros con la agenda especial planteada en torno a la demanda marítima. Hemos tenido en una sesión especial la presencia del coagente de la demanda hace unas 2 semanas, el doctor Sacha Llorenti, quien ha estado presente en la sesión, ha hecho una exposición bastante extensa, ha tenido un diálogo con oficialistas y opositores en torno a esta demanda, y esto no solo para informar y socializar a las autoridades, en este caso asambleístas, sino para que nuestra asamblea tome conocimiento institucional del procedimiento, ya en ese entonces a pocas semanas, ahora a pocos días de la presentación de los alegatos. La Comisión de Política Internacional está dejando en este año en sus anales la memoria de lo que viene a ser nuestra demanda marítima ante la Corte. Tenemos planificadas otras cosas para esta semana, que es la previa, y un seguimiento exhaustivo y un trabajo particular para la semana de presentación de los alegatos, y en general para todo marzo. Luego viene en julio la presentación de la contramemoria en lo que es la demanda que ha interpuesto Chile en la Corte contra Bolivia respecto a las aguas del Silala, exactamente. Entonces nuestra comisión va a estar muy activa. La idea es
por un lado, mostrarle a la población y lograr alcanzarle la mayor información posible en términos de socialización, y por el otro, que la Asamblea en términos institucionales para la memoria, para los historiadores, para las futuras generaciones, pueda tener documentos donde la información sea extensa, sea precisa y sea rigurosa. Y por supuesto, vamos a estar haciendo, como se ha venido haciendo ya hasta este momento, un acompañamiento a través de los medios de comunicación. Yo quiero particularmente agradecer a los medios de comunicación por la importancia que le están dando de vida a el tema marítimo. Me parece que están demostrando los medios de comunicación que están a la altura de la historia en esta ocasión. Ya para concluir la entrevista, el idilio de unidad que está viviendo estos días en el país va a volver a quebrarse una vez que concluya la fase de alegatos. ¿Por qué no seremos los bolivianos capaces de generar un ambiente de entendimiento más permanente y no tan fugaz en temas tan ocasionales como el mar? Usted también ha mencionado el fútbol, y creo que no tenemos otros escenarios de un consenso común. Los carcas, quizás. La música, el folclore. Para los gustosos de ese tipo de música. Sí, bueno, es normal, ¿no? En la historia de las sociedades siempre han habido posiciones que se anteponen, que se polarizan. La política se desarrolla así porque evidentemente los principios para algunos son innegociables, ¿no? Para mí nunca va a ser correcto que alguien le robe al pueblo para beneficiarse en términos personales. Para quienes acompañan, qué sé yo, quienes acompañaron en su momento la política de enajenación de nuestros recursos o de nuestras empresas, eso es aceptable y de hecho es una forma de hacer política. Entonces hay principios que no se negocian. Sin embargo, creo que lo importante, un poco respondiendo a tu pregunta, es que volvamos a plantear un debate político de altura, un debate político que tenga que ver con programas de gobierno, que tenga que ver con propuestas serias para la población. Y creo que honestamente eso es lo que le está faltando a la oposición. Hasta este momento no hemos podido encontrar un solo programa de gobierno, una sola propuesta encaminada hacia algún lado. Los únicos que proponemos somos los del movimiento al socialismo. No vamos a dejar de tener diferencias, pero nos gustaría que la gestión pública, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo o de los gobiernos autónomos, sea con base en la participación de otras fuerzas. Sí, la lógica de su análisis indica que la gestión marítima que se está llevando a cabo en La Haya es una gestión nacional que representa a todos los sectores. El resultado, sea positivo o negativo, desde luego todos esperamos que sea positivo, será también entonces un resultado del conjunto del país y no exclusivamente del gobierno para un uso político de ese resultado. Por supuesto, el presidente Evo lo ha planteado así. Desde el momento en el que el presidente decidió llevar el tema marítimo a la Corte, supo que no lo estaba haciendo por el movimiento al socialismo o por él, lo estaba haciendo por todas y todos los bolivianos, que además somos directamente afectados por el enclaustramiento que vivimos. Y el éxito será del país, no solo del gobierno. El éxito será de todas y de todos los bolivianos. Cuidado, la llamen la atención en el gobierno por ese criterio. Ay, no, imposible. Este es un criterio del presidente Evo. Se ha calculado a partir del Banco Mundial que los países mediterráneos tienen alrededor de 2% menos en su crecimiento económico. Bolivia en los últimos años ha sido campeón, las últimas 5 gestiones, si no me equivoco, en crecimiento económico, a pesar de nuestro enclaustramiento. Imagínense los beneficios que tendríamos cada una y cada uno de nosotros de romperse este enclaustramiento, de romperse este muro y de sanar esta herida. Por supuesto que es un beneficio para todas y para todos, y así lo ha planteado el presidente Evo, así lo ha esculpido el presidente Evo desde el primer momento. La palabra de Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada, por haber estado en Hora 23, por su análisis y la visión de un tema del cual, desde luego, estamos pendientes todos, no solamente en la siguiente etapa del proceso, sino en la fase final, que será en diciembre o en enero del próximo año. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a la audiencia por acompañarnos ya a punto de dormir, y un gusto acompañarlos. Será hasta una próxima oportunidad.
Gracias una vez más. Momento de un corte en hora 23. Luego continuamos con otros de los temas que anunciamos al inicio de nuestro programa. Ahora en la historia, queremos recordar que mañana, dentro de algunos minutos, 13 de marzo del año 2018, se cumplirán 5 años de estas imágenes. Ocurrió el 13 de marzo del 2013, cuando el cónclave del Vaticano eligió a el sacerdote Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa, que elogió, o más bien eligió, el nombre de Francisco, en honor al santo de Asís. Bergoglio fue el primer papa, es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio. Las imágenes corresponden justamente al momento en el que salía al balcón del Vaticano y era aclamado por la multitud. Fueron necesarias 5 votaciones para elegir finalmente a Bergoglio como nuevo papa, el Papa Francisco, quien había estudiado en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente el Papa tiene 81 años de edad, nació, lo recordamos, el 17 de diciembre de 1936. Y vamos a recordar un fragmento del discurso del Papa Francisco hace 5 años en el Vaticano, una parte en la que se refería a la filosofía y a la visión con la que encaraba su papado. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Un cammino di amore sempre juntos per noi, camminando. l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà, il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione de questa Deseo bella que città. este camino que vamos a comenzar con el cardenal vicario sea un camino fructuoso para la evangelización. Recordamos así los 5 años de papado de Francisco, que se cumplen este 13 de marzo. Otro sector en hora 23, cuando estamos al borde de las 0 horas, se trata de evocaciones marítimas, ese sector que día a día nos recuerda capítulos importantes de la Guerra del Pacífico y de lo que luego sería ese proceso. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. La batalla de Pisagua. No menos traumática y decisiva para el curso de la guerra sería la toma de este territorio. Esta localidad fue la primera en ser atacada por Chile dentro del territorio peruano. Apenas un mes después de la neutralización del Huáscar, los efectivos chilenos atacaron Pisagua desde el mar, conduciendo más de 12.000 soldados que tardaron varias horas en controlar la población. Defendida heroicamente por menos de 1.000 efectivos, entre los que destacaron los batallones bolivianos Aroma y Vengadores. La retirada de los defensores de Pisagua fue tan apresurada como caótica, y dado que no destruyeron ni los pozos de agua ni las reservas de alimentos, los invasores chilenos acabaron salvajemente con la vida de más de 100 soldados de la Alianza Perú-Boliviana. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas.
Bueno, a 30 segundos de las 00 horas es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada, lunes 12 de marzo. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Nelson Mejía, informó que 3 personas fueron arrestadas con fines investigativos por el caso del asesinato de 2 militares en Zabaya, en el departamento de Oruro. Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció que realizará una investigación exhaustiva para esclarecer el caso. Por otra parte, el presidente Evo Morales informó la mañana de este lunes que enviará a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para facultar a la policía y a las Fuerzas Armadas el uso de armas de fuego, explosivos y otros en caso de riesgo en los operativos de lucha contra el contrabando. Asimismo, se les permitirá a los uniformados estar exentos de toda responsabilidad ante la destrucción de medios de transporte, bienes u otros encontrados en operativos de contrabando, cuando esté en riesgo su vida o la integridad física propia o ajena. Y para finalizar, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ratificaron por separado este lunes que asistirán a la sede del Tribunal de La Haya, como integrantes de la delegación boliviana que acompañará este proceso. Quiroga dijo que no se debe permitir que Chile utilice cualquier fisura interna para criticar sobre el tema del mar. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz escribió en su cuenta de Twitter que el mar es una cuestión de Estado. Volvemos con ustedes para hablar de la última hipótesis de la policía sobre los atentados que se registraron hace casi exactamente un mes en la ciudad de Oruro. Y parece que en este caso, usando un término popular, la policía no da pie con bola. Primero se habló de una explosión de una garrafa, sin que se encuentre la garrafa. Luego se afirmó que las explosiones fueron originadas por un explosivo, con mayores fundamentos. Posteriormente se identificó a un posible autor del atentado. Se distribuyó un identikit y resultó que el acusado o el señalado era absolutamente inocente. Posteriormente se ha ofrecido una recompensa de 150.000 bolivianos por información sobre él o los autores de esos atentados, los que se registraron en Oruro, y hasta ahora no se tiene ninguna denuncia o ninguna versión que se acerque respecto a los culpables de ambos sucesos. Y en las últimas horas se ha conocido un informe de la policía en la que se señala que un psicópata podría ser el autor de los 2 atentados que se registraron, insisto, en Oruro. ¿Cuán válidos son estos argumentos y estas hipótesis que han cambiado de tiempo en tiempo en la policía? Vamos a hablar de ello en los próximos minutos y lo vamos a hacer junto con Paola Sánchez, con el licenciado Carlos Velázquez, psicólogo forense. Licenciado, buenas noches y bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. La primera pregunta de rigor, Paola, ¿qué opina de esta última hipótesis de la policía que no es del todo clara? Dice que un psicópata puede ser el autor cuando no sabemos si hay un autor, si hay 2 autores, si son más. ¿Cuál es su criterio desde el punto de vista de su especialidad sobre este planteamiento? Bien, yo creo que inicialmente hay información que desconocemos. Esto representa que seguramente la policía tiene mayores informaciones que las que accedemos las otras personas y conocemos a partir de los medios. Sin embargo, la calificación de psicópata yo considero que es una calificación muy poco feliz. Y quiero decir que no plantearía el hecho de que es inadecuada, pero tampoco se podría decir que es algo adecuado. Es decir, es una afirmación muy genérica de alguien que se supone que tiene ciertas características. Pero para tipificar a alguien como psicópata, debe procederse un estudio de esa persona. Debe establecerse su historial como persona, su funcionamiento psíquico, que permita luego, a partir de este proceso de evaluación, señalar que evidentemente cumple los criterios de psicopatía. Entonces, decir que alguien es un psicópata a partir de ciertos referentes, cuando menos parece poco feliz en términos de una afirmación que permita
darnos algún tipo de luz sobre quién o quiénes hubieran realizado este tipo de actividad. Y en este caso, Paola, ni siquiera sabemos por los pocos datos que ha proporcionado la policía de quién o de quiénes estamos hablando. Nunca se contó con la presencia de esas personas para poder realizar algunas de las evaluaciones que nombraba el licenciado Velázquez. Es por ello que nos hacemos esa pregunta: ¿cómo ha podido determinar un perfil psicológico psicópata del posible o de los posibles autores de estas dos explosiones? Y al parecer, licenciado, este es un resultado del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial. Entonces, ¿en qué aspectos se han basado para determinar y para dar ese juicio de valor de que corresponde a un perfil psicópata? Yo creo inicialmente que yo respeto mucho el trabajo del IDCUP, que es la institución dependiente de la Policía Boliviana, de la Universidad Policial, pero creo que si es que son estas personas quienes han determinado esto, cuando menos han actuado de manera apresurada. Se puede hablar de ciertos parámetros a partir de los datos que se tienen, pero la afirmación de alguien que responde a ser un psicópata necesariamente responde a lo que les reitero, un proceso de evaluación a esa persona que me permita establecer claramente que responde a estos criterios. ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan en estas personas? Habitualmente parte de una entrevista, parte de un historial habitualmente delictivo, pasa por la también información que se tiene referencial sobre las características de la persona. ¿Por qué? Porque no es solamente el comportamiento ahora, sino la psicopatía como trastorno denota una serie de comportamientos desde la infancia. Estos comportamientos hacen que la persona, cuando es más pequeño, se vaya desadaptando. Un ejemplo de acciones que puede, y no digo que todos los psicópatas o todas las personas que hagan esto son psicópatas, es por ejemplo que de niños hacen lesiones, lastiman animales. Es un parámetro, pero esto se investiga en términos del historial de la persona. Otro aspecto es la versatilidad delictiva, es decir, que ha participado desde muy joven en muchas actividades delictivas. Entonces, hay una serie de parámetros que nos permiten decir, evidentemente, esta persona que se ha evaluado corresponde a la psicopatía y tiene un grado mayor o un grado menor, porque hay ciertos niveles. Diríamos, hay personas que tienen rasgos psicopáticos, hay personas que son psicópatas. Un psicópata, por ejemplo, podríamos decir, es un asesino en serie. Claro, porque responde a muchos parámetros y además el nivel, llamémosle de maldad, es extremo. Pero no es tan sencillo adivinar que alguien pueda decirse que es psicópata. Muy bien. Tomamos en cuenta que la afirmación que emitió durante esta jornada la policía boliviana decía que él o los autores de estos hechos registrados en el pasado mes en el departamento de Oruro correspondían a un perfil psicológico psicópata. O sea, podrían ser todos los autores unos psicópatas, lo entendemos más o menos así, ¿cierto? ¿Es posible ello? ¿O podría en este caso, por ejemplo, uno de ellos tener un perfil psicópata y haber influenciado en los demás como una característica de las personas que tienen este tipo de perfil psicológico? Primero, es una afirmación muy compleja porque no sabemos si es que es una persona o son varias personas. Evidentemente, tomando en cuenta lo que usted plantea, Paola, generalmente una persona psicópata va a ser algo así como un autor intelectual y también material de un hecho. Entonces, existiría esta posibilidad, de que alguien con estos rasgos pudiese ser. Pero no podemos afirmarlo, porque pueden mediar otro tipo de elementos que lleven a una persona a acabar con la vida de uno o de varios. Por ejemplo, una alteración mental, le digo de tipo delirante, que no es psicópata, sino tiene una otra alteración que le ha llevado a partir del delirio, a pensar que debe cumplir con una misión o debe hacer algo. No lo sabemos. Creo adicionalmente que el hecho de que se unan varios psicópatas es muy poco probable. Por las propias características de un psicópata, generalmente el nivel de lo que llamamos narcisismo, es decir, el centrarse en él mismo, hace que empiece a chocar con otro que va a tener esas características.
Ahora esta suposición o esta hipótesis ha nacido en el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas, que depende de la Universidad Policial. Y una afirmación que la voy a citar entre comillas me ha llamado poderosamente la atención porque no sé si puede originar risas o llanto. Dice el instituto que los autores de las explosiones no tuvieron respeto por la vida. ¿Usted conoce a algún autor de un atentado que tenga respeto por la vida? Lo que pasa es que el respeto por la vida es una categoría que la aprendemos desde muy pequeños. Es decir, entendemos que el otro es un ser similar a mí y por lo tanto, así como yo hago un daño, pueden hacérmelo. Entonces, partimos de esta base. Cuando se produce un atentado, esa persona ha elaborado un proceso en el cual entiende que el otro, por una parte, es considerado un objeto, por lo tanto pierde esa categoría de ser humano, y lo otro es que tengo una misión. Eso será, por ejemplo, los atentados terroristas, que la persona tiene una misión que el que va a sufrir este atentado merece el perder la vida. En todo caso, entonces, se trata de exprofesamente matar. Exactamente. Entonces, en este caso, probablemente, y siempre me manejo en esto de la probabilidad, porque desconocemos quién haya hecho, o por lo menos se desconoce la información suficiente, podríamos pensar que tiene una intención específica de acabar con la vida de alguien, por lo menos en el primer caso. Por ejemplo, al FBI dudo que se le hubiera ocurrido decir que Osama Bin Laden y sus camaradas no tuvieron respeto por la vida cuando derribaron las Torres Gemelas. Era algo casi fuera de lugar. Exacto, es como una verdad de perogrullo. Es decir, sabemos que eso es así, entonces es como decir el agua es clara, pero claro, sabemos todo que el agua es clara. Evidentemente creo que hay una diferencia, por lo que se sabe, entre el primer caso y el segundo caso, ¿no? O sea, pareciera, por todo lo que se conoce, y le reitero, es lo que se ha escuchado en los medios, se ha conocido, que el primer caso tiene una intencionalidad específica y el segundo caso no. Es decir, que esta familia que fallece en el segundo caso, es probable que no haya tenido... o la persona que ha conectado ese aparato explosivo no haya tenido la intención de acabar con esta familia, sino que estaban por ahí en ese momento. Pareciera más bien que en el primer caso hay una intencionalidad bien específica. ¿Cuáles son las características específicas de un psicópata, licenciado? Y en el caso, suponiendo que fuera realmente así, que esta afirmación de la policía fuese cierta y se encontrara al autor de los hechos con un perfil psicológico psicópata, ¿cuál sería la reacción de un psicópata al verse descubierto? Una persona psicópata tiene una serie de criterios, es decir, no todos tienen la misma característica. Un ejemplo es el encanto superficial, es decir, son personas con una habilidad muy interesante para convencer a los demás. Tienen esto que comúnmente se llama carisma y por eso son capaces de manipular a los demás. Una otra característica es que es manipulador. Entonces, usted me dirá, pero en el atentado, es que por eso le decía, no se trata solamente de ver el atentado, sino cuando se tipifica a alguien como psicópata, se ha hecho un estudio de esa persona que me permite afirmarlo. Ahora, contestando lo que usted me plantea, generalmente un psicópata entiende que el mundo es de diferente manera al que nosotros entendemos. El respeto por la vida en los casos extremos no es fundamental, pero la psicopatía siempre viene acompañada de una otra característica. Entonces, tenemos casos históricos como el del hijo de Sam, Berkowitz, que cuando se ve descubierto por la policía, era la persona que mataba a personas en sus vehículos. Entonces, cuando él es descubierto por la policía, va a la policía y dice, claro, me están buscando a mí, yo soy el hijo de Sam, y se entrega. Y tenemos casos complejos como el de Ted Bundy o el mismo John Wayne Gacy, asesinos en serie, que han negado permanentemente, Gacy decía, a pesar de haber encontrado cadáveres en la parte de abajo de su casa, que los había enterrado, decía, no, la policía me ha puesto estas pruebas. O sea, yo jamás he matado a personas. Sí, evidentemente, yo soy homosexual, sí, pero no reconocí esto.
Bundy fue al revés, se escapó varias veces de la cárcel, mató personas, y lo otro, ¿no? Cuando ya se ve perdido, dice, no, a ver, no me maten, voy a contar cómo les he matado. Entonces, las reacciones pueden ser diversas en un psicópata, no podemos afirmar que va a aceptar, habrá casos que sí, habrá casos que no. Si es un psicópata, pues habrá que ver cómo ha funcionado, cómo funciona. Pero les reitero, creo que la afirmación taxativa no es tan feliz y tampoco orienta demasiado, porque un psicópata no tiene comportamientos alejados de lo real, es decir, funciona de manera tan diferente que podemos ver en la calle a alguien, este es psicópata. No funciona de esa manera. Otra afirmación que hacía la policía es que sin duda los autores o el autor de estos hechos planificó muy bien lo que estaba haciendo, es por eso que no pueden ser descubiertos hasta el momento. Es una característica de las personas con perfil psicológico psicópata. ¿Ellos planifican lo que van a hacer o son más impulsivos? Pues hay de los dos. Es decir, la categoría psicopática primaria, que suele tener esta habilidad de planificación específica, y por eso muchos asesinos en serie demoran mucho tiempo, se demora mucho tiempo en encontrarnos. Pero existe también la llamada categoría psicopatía secundaria, donde el nivel de impulsividad es mucho mayor y no hay tanta planificación. Entonces son acciones que se van a dar en un tiempo muy corto y de daño a los demás. La base de la psicopatía es el daño. No necesariamente es acabar con la vida, sino es generar daño. Y entonces el daño se da en diferentes ámbitos. Y les reitero, en este caso pareciera que hay una planificación, es decir, no se ha lanzado un explosivo y se ha escapado. Ha habido aparentemente un proceso pensadito para no hacerse daño, además, porque aparentemente la persona que ha cometido este delito todavía estaría con vida porque se ha ido, y lo que ha provocado es que mueran personas. Ahora, sobre el supuesto perfil de él o los autores del atentado, porque tampoco eso se ha aclarado en el informe policial, la siguiente pregunta: ¿necesariamente un criminal o un terrorista es un psicópata o no es una condición que acompañe la condición de las dos categorías que le he mencionado? A ver, uno de los mayores investigadores, en realidad quien ha desarrollado una prueba mundialmente reconocida, que es la PCL, el listado de psicopatía, que no es una prueba, no es un test, sino es una serie de criterios que un experto establece, califica en función a entrevista y a información, que es Robert Hare, es un canadiense. Él plantea que se debe diferenciar claramente la psicopatía del delito. O sea, hay psicópatas que van a cometer delitos, pero hay gente que comete delitos, gente que es criminal, que no necesariamente es psicópata. En las cárceles, por ejemplo, se estima que la población de psicópatas bordea el 35%. O sea, no son todos. Le hablo de casi 70 que no son psicópatas. Son personas que tienen otras características. En la población normal, las estadísticas suelen ser un poco más blandas porque no se tiene tanta información, pero asociándolo con un trastorno dentro de donde estaría más o menos la psicopatía, se habla entre el 1%, 1.5 hasta el 3.5% de la población. Lo otro, hay psicópatas que están adaptados, es decir, no cometen delitos, están al límite. Van a cometer delitos que no necesariamente en algún caso son que implican matar a otra persona. Pueden generar grandes desfalcos, en otros casos pueden ser los delincuentes de cuello blanco y no han acabado matando. No, se han llevado mucho dinero, o se lo puede encontrar, como plantean muchos autores, en personas que son las que permanentemente están al límite. Se prestan dinero de uno y de otro, fallan en los trabajos, tienen un nivel de interacción con los demás complejo a nivel de pareja, son extremadamente promiscuos, o sea, suman las categorías. No quiero decir que la que digo representa la psicopatía, sino son una suma. Entonces, contestándole, no todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Una novicia de convento en este contexto podría ser también una psicópata. Adaptada tal vez sí. Adaptada tal vez sí. Porque responde al hecho de hacer daño y puede hacer daño en ese mismo espacio. Entonces no es algo que definitivamente esté vinculado a la delincuencia.
Entonces, esa novicia puede en algún momento generar un desfalco en el convento, provocar daño a otras personas del mismo entorno. Y convertirse en la novicia asesina, poniendo título a una película. En algún caso, o matar a una persona, o actuar sexualmente en contra de niños, es decir, puede ser muchos aspectos, o sea, no hay un solo aspecto, una sola cuestión. Es como una piedra preciosa que tiene muchas aristas. La psicopatía es muy diversa, no se puede afirmar por unos hechos nada más. Cuando hablamos de psicopatía nos referimos a un trastorno en específico, sin embargo, ¿hay otros aparte de otros trastornos mentales? ¿Lo podemos entender así? Esto le pregunto porque hace un momento afirmaba que el 35% de los reos que están en las cárceles son psicópatas. O sea, hay un 65%, una mayoría que no llegaría a ser psicópatas. Sin embargo, ¿podrían esta otra mayoría tener otro tipo de trastorno, por ejemplo, que no sea psicopatía? ¿Se puede entender que una persona en sus 5 sentidos no cometería algún hecho delincuencial, crimen, atentado, demás? Lo que pasa, Paola, es que ese 65% que le hablo en términos genéricos tiene una población diversa, desde gente inocente que está en la cárcel porque la acusaron y es inocente, gente que va a haber cometido un delito a partir de una necesidad o a partir de un estado emocional. Encontré a mi pareja y me desesperé y la lastimé, en algún caso la mató. Era alguien normal mientras no tenía este problema. Encontrará personas que han cometido delitos como estafas. Y no es un psicópata, sino ha tenido el aprendizaje desde pequeño a desarrollar este tipo de conductas. Entonces, y también encontrará personas con enfermedades mentales. Una persona, por ejemplo, con esquizofrenia puede cometer delitos y acabar en una cárcel. Y no necesariamente es psicópata. Entonces, la multiplicidad de personas que están en un recinto penitenciario nos habla de que hay una población más o menos clara de psicópatas, pero hay una población que no necesariamente ni tiene un trastorno mental, ni tiene una enfermedad mental, o sea, son personas normales, y habrá otra cantidad que puede tenerla. El problema es que en la cárcel no se elabora esto, no se tipifica esto, sino se establece que estas personas han incumplido una norma, la norma jurídica. Y entonces, a partir del incumplimiento de esta norma jurídica, no importando el tipo de personalidad, no importando la alteración mental, tienen una sanción que es el estar en el espacio penitenciario. O sea, un diagnóstico de perfil psicológico psicópata no influiría en la sanción o en el tipo de sanción o en el grado de sanción a la persona que haya sido autora de cualquier crimen o atentado, delito, demás. Legalmente no, porque la psicopatía no afecta dos condiciones fundamentales para la comisión de un delito: conciencia y voluntad. Conciencia, darme cuenta de que lo que estoy haciendo es inadecuado, yo sé que es malo y lo hago. Conciencia. Y voluntad, decido hacerlo. En la psicopatía no hay esa alteración. En otros trastornos puede presentarse, la persona se obnubila y acaba cometiendo un delito. Una persona que ha estado manejando un vehículo y resulta que se durmió, murieron 20 personas, está en la cárcel. Entonces, no siempre es alguien con enfermedad mental. Y contestando lo que usted me decía, una psicopatía no, en la mayor parte, le diría en casi todos los códigos penales, no es un atenuante. En algún caso es un explicador para tomar medidas, por ejemplo, de aislamiento, para tomar medidas respecto a la posibilidad de que salga antes de la cárcel, para tomar medidas respecto a la peligrosidad que puede tener esta persona en el espacio penitenciario o también fuera del espacio penitenciario. Una persona con perfil psicópata, ¿qué grado de complejidad o de reversibilidad tiene ese tipo de trastorno? ¿Y también puede ser tratado dentro de un espacio penitenciario o no? ¿O debe ser tratado en realidad o no? Su pregunta es muy compleja. La intervención con personas tipificadas como psicópatas a nivel mundial nos da un éxito de intervención apenas del 2%. Es decir, podríamos afirmar que la psicopatía no cambia en su esencia de generar daño. Entonces, la recuperación, y mucha gente cree que la terapia logra cambiar a las personas, y no es tan así. La terapia ayuda a quien está buscando ayuda. Un psicópata generalmente no busca ayuda, porque entiende que el mundo es como él considera que debe ser. Entonces, muchos ingenuos
muchos colegas que no entienden esto y son parte del sistema penitenciario, creen que están rehabilitando. Es que yo voy a lograr cambiarlo. Y es una falacia. Porque la psicopatía en sí misma no genera un cambio. La persona se va a adaptar mejor. Es más, el encanto superficial hace que sea tan hábil que pueda convencer al psicólogo de que está cambiando. Y ese psicólogo dice, está cambiando, se ha adaptado mucho, hay que darle mejores medidas, por ejemplo, salidas transitorias. Y eso es lo que está buscando. Ya entonces, en el cierre de esta entrevista, licenciado, y volviendo al tema que abordamos en el principio, la afirmación de que el autor o los autores de los atentados en Oruro de hace un mes pueda ser un psicópata no es del todo seria, porque no conocemos, para comenzar, ni al sujeto o los posibles sujetos autores de esos hechos. A mí me parece un poco apresurado y, como le decía, muy poco feliz. Creo que para tipificar a alguien como psicópata debe evaluarse. El determinar, el crear un perfil, además responde a todo un proceso complejo, y la tipificación de psicópata no ayuda. El perfil ayuda a más o menos establecer características que puedan ayudar a la policía a encontrar a la persona. Pero decir que es un psicópata no sé cuánto ayuda. Por una parte, no sé cómo se puede afirmar, o sea, desconozco cuáles han sido los parámetros para decir, sí, es un psicópata porque ha cumplido esto, o ha sido una afirmación para señalar bajo la ignorancia o el desconocimiento de lo que precisamente es la psicopatía. Y así, Paola, cerramos esta entrevista. Agradecemos la presencia del licenciado Velázquez y toda la orientación respecto al tema. Gracias por sus opiniones y sus orientaciones, que sin duda han sido valiosas. Será hasta una próxima oportunidad. El placer de estar con ustedes. Gracias. Nos vamos ahora con Piti Garamendi en las redes sociales. Llegó la hora de despedirnos. Gracias por haber compartido un programa más con nosotros. Que tengan un excelente descanso. Chao, Paola. Chao, Juan Pablo. Bueno, adiós, Piti. Gracias por compartir este programa y por iniciar su semana junto a nosotros. Nos reencontramos de acá a unas horas. La invitación está hecha. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas en este martes 13, que suele originar todo tipo de supersticiones. ¿Cree usted en ellas? Sí o no, una decisión propia. Gracias por su atención. Nos reencontramos.